Me pareció que estuvo súper bueno por la participación que tiene uno en el documental, porque generalmente, claro, te enseñan cómo ocupar una cámara, cómo hacer imágenes y cosas así, pero no participar en sí de un documental en grupo. Entonces fue como lo más llamativo de, de la participación en el documental y que sea en base a una historia que nosotros mismos formemos. Entonces lo vi como bien liviano en un principio, pero a la vez también bien cercano. O sea, no sé si me explico, fue como entregaron harta información, pero también fueron bien sutiles al entregarla. No fueron como densos, sino que fueron un poco más livianos, haciéndolo un poco más dinámico, con harta confianza, no tanto de profesora a alumno, sino que un poco más de oye, conversemos esto, veamos qué podemos hacer, cuáles son sus ideas, miren más o menos de esto se trata, no sé, por grabar un documental, qué es lo que es un documental, de qué se trata un documental. La considero buena porque fue cercana, fue ¿cómo se llama? Más que ir a dictar un taller a cierto lugar físico, fue más de involucrarse con la misma gente que participó de esto, conocerlos, conocer sus pensamientos de fondo, y en ese sentido fue una buena relación la que se dio. El de darse el tiempo de conocer a las personas, conocer la realidad de nuestra localidad a través de las personas, de lo que ellos de su experiencia de vida. Creo que eso ayudó mucho a que lo que se hizo tenga un buen resultado. Entonces cuando se presentó esta oportunidad yo dije, bueno, al principio no te voy a negar que no la tomé muy en serio, pero con el transcurso de los días me di cuenta de que sí era una muy buena herramienta el hecho de aprender a manejar los equipos, de conocer algunos otros conceptos como palabras que se ocupan en palabras técnicas. Eso fue básicamente lo que me llamó la atención, el hecho de poder trabajar con equipos de más tecnología o de mejor calidad para poder hacer algo. Y bueno, también para poder aprender y mejorar las cosas que yo ya sabía, reafirmar las cosas que yo ya sabía y a futuro poder hacer algo de pronto, o por mí mismo o con los compañeros con los que estuvimos trabajando en este taller de documentales
en donde la historia la contamos nosotros. Que se hizo un ejercicio y a través de ese ejercicio después empezaron a salir varias temáticas. Y entre esas temáticas estaba el tema de cómo se formó Tortel, cuáles eran las principales actividades que en el fondo formaron el pueblo, y como que por ahí empezó el tema de qué iba a ser el documental. Todos querían hacerlo a su manera. Entonces llegar a un consenso fue, yo decía, chuta, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque en definitiva, en ese momento lo que yo me imaginaba era que posiblemente íbamos a tener mucho de todo. Iba a ser, y no iba a estar enfocado como a algo específico el trabajo. Entonces iba a tener como muchas aristas y posiblemente iba a ser muy difícil de comprender y de tratar de explicar. Pero bueno, finalmente, gracias al apoyo de la gente a cargo de ustedes, creo que supieron cómo tomar la decisión en algunos momentos con la experiencia que tienen, de cómo darle un sentido al trabajo que íbamos a hacer. Por otro lado, llegamos a un híbrido que en parte habla de la vulnerabilidad de la localidad y de la amenaza, pero con un espíritu bien positivo, mirando como a rescatarlo, esas mismas carencias que le dan la belleza y la identidad al lugar. Y bueno, y en conjunto decidimos tomar esa línea editorial, se podría decir, para empezar a grabar el documental. No, claro, si yo me comparo con otras personas que hacen el rubro de la madera, yo no soy nada al lado de ellos. Tengo la suerte de poder conocer el rubro y decir que he sacrificado y de poder interpretarlos a ellos. Si me comparo con los que hicieron el sacrificio de maderear antes, cuando esto estaba tapado en montes, cuando el río era más difícil, cuando se navegaba a remo, me daría vergüenza poder compararme con ellos, pero es lo que me ha tocado vivir nomás. Y si hago este rubro es porque de verdad es una necesidad. De repente tienes que hacerlo para, como te decía, para poder estar más cómodo. En este caso yo he tenido que hacerlo para poder construir mi casa, he tenido que hacerlo de vez en cuando para que me alcance bien en el tema de la alimentación en la casa, he tenido que hacer este trabajo a veces para poder tener, qué sé yo, una televisión para mis hijos, algunos muebles para la casa, para ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Que me llamó la atención que vengan a trabajar con nosotros también, pues con la gente de acá, y que registren, por ejemplo, lo que hace el Julio, que es una forma muy linda de ganarse la vida, y honorable, y tradicional. Sí, representada, sí, porque él también dice que el ciprés es el origen de la comunidad Tortel. Y claro, el ciprés le dio vida a Tortel, le dio hogares, le dio trabajo, le dio comida, le dio educación a toda la comuna. Por el ciprés es Tortel. Sí,
de todas maneras, una de las tantas cosas como patrimonio se puede rescatar, que es el tema del trabajo con el ciprés, que como decía nuestro protagonista, que Tortel está fundado a base del ciprés, ¿cachai? El ciprés es el principio, es donde comenzó todo, es el sustento de Tortel. Si tú te fijas, Tortel está construido sobre ciprés, las casas son de ciprés, los caminos que son las pasarelas, las escaleras son de ciprés, las embarcaciones son de ciprés, el ciprés todavía sigue siendo una fuente de ingreso para alguna gente de Tortel, y toda la historia que tiene atrás, ¿cachai? Ya a lo mejor no tan material, pero sí como historia, como legado, el hecho de trabajar con el ciprés tiene una tremenda historia. Acá hay muchas familias que se han formado a base del ciprés, hay gente que ha muerto por el ciprés. Y que la gente, ¿cómo se llama?, quiera expresarse. Bueno, son las formas que no se pierda la cultura en realidad, porque la cultura maderera es una cultura que se está perdiendo, no son pocos los cabros que hacen eso. Entonces yo creo que es súper importante registrar antes que se termine, porque al maderero del ciprés ya no le queda tanto tiempo, un par de años más y sería. Siento, no sé, alegría de que se haya podido concretar, porque en un principio igual como que pensábamos que iba a ser un poco más difícil, que quizás las cosas iban a costar un poco más, y bueno, y se empezaron a dar las cosas de repente como bien fluía, hubo harta seriedad también a la hora de trabajar, igual hubo harto compartir, conversar, echar la talla. Lo bueno fue que también nos aplicamos con ir a ver la faena, po. Ustedes los realizadores fueron a toda la faena, yo fui a una no. Y ahí cachamos que se sufre, bueno, nosotros mirando nomás, po, mirando, capturando las imágenes, pero hasta eso ya es dura la pega al campo. Fue buena experiencia, yo no he ido nunca. Y ahora me quedo tirando ahí, capaz que me anime a ir más al campo ahora. También, como te decía, la cercanía de ustedes que vinieron a dictar el taller también produjo ese tipo de cercanía, entonces en ningún momento se sentían tampoco como personas ajenas al círculo que uno tiene normalmente. Pues ustedes se incluyeron también dentro de lo que fueron las personas que se involucraron con el documental, que en ningún momento afectó, en mí por lo menos, que ustedes anduvieran siempre también ahí detrás de todo. Se dio un buen diálogo, una buena comunicación y yo ya como conozco, como tú decías, a los demás que participaron, me produjo bastante confianza el poder participar de esto. Quizá de repente, bueno, yo siempre me molesto mucho a Julio, él igual a mí, entonces dentro de todo ese juego, después como que lo traspasamos a un documental, es bonito. Aparte que todo el trabajo que hizo Julio, quiero acotar que igual yo estaba ahí. Estuve trabajando con él en ese tiempo y no sé, pues verlo ahora ya hecho
un documental es emocionante, igual sale mi hijo, salgo yo, sale Julio, sale un poco de la historia de la que vivimos como tortelinos día a día. Igual Julio es bastante consecuente con lo que dice y creo que la mayoría de las personas que somos tortelinos nos sentimos identificados también con lo que él habla. Sí, pues está súper bien como averiguar más, como entrar como más como en profundo de la historia. ¿Cachai? Y que no venga alguien y que no sé, y que cuente lo que le parece de la comuna. Que le pregunte a uno, dos o tres y que saque una conclusión y eso lo cuente, porque generalmente no es real. Hay que ir como a la acción, como ya, si cuentas algo sobre el ciprés, anda a ver cómo trabajan con el ciprés. Anda con la persona, a ver cómo trabaja, qué hace, a dónde aprendió, quién le enseñó eso, cómo trabaja. Y que no te cuente la historia una persona en su casa, sentada, que a lo mejor te puede contar una historia que le dijeron, eso, como ir a la acción de la historia. También vimos varias partes de técnica, no sé, pues, cómo hacer un primer plano, cómo ver el tema de la unión de todas estas imágenes, hacerla una sola, pero como para que darle una continuidad a una historia. No sé, igual fue bien bonito, yo encontré que fue bonito. Igual tuvieron harta paciencia porque yo como iba con Matías, que tiene 3 años, igual era un poco, de repente estábamos viendo un video y él se metía, no sé, entonces igual era como un poco complicado entre concentrarme en estar tomando atención y un poco tratando de ver que mi hijo no botara algo o no se pegara algún condoro por ahí. Y lo que también me llamó harto la atención, después ya casi al final de todo este proceso, fue el tema de poder trabajar y el tema de la edición, de poder formar, de darle un sentido a toda esta historia después de todo el tiempo de grabación que habíamos tenido. Porque si bien uno puede grabar muchas cosas, finalmente hay que tratar de darle un sentido y contar una historia con esto. Entonces creo que esa parte hay que, por lo menos de parte mía, voy a tener que afinar un poco más y preocuparme más de eso, que es como entre comillas, a lo mejor la segunda parte o el otro 50% de un trabajo de este tipo. ¿Me entiendes? El poder armar bien el cuento para que la gente lo pueda entender bien, cómo complementar tanto las imágenes como las opiniones que tú vas a poner en ese trabajo, para que la gente lo pueda recibir de la misma manera en que tú estás tratando de expresarlo. ¿Sí? Porque muchas veces podemos hacer algo y si no armamos bien una historia, un cuento, un diálogo, la gente puede recibir cualquier mensaje. ¿Sí? Si es que no le damos bien el orden o el sentido a lo que queremos expresar.
colgando del trabajo. Mientras se hace algo esas fotos las dejamos acá. Igual te genera como una alerta porque que venga gente de afuera a contar la historia que todos vivimos acá en la comuna, ¿cachai? Que igual te dice como, ya, como yo era una persona de afuera y yo que estoy acá, ¿por qué no cuento mi historia o nuestra historia, nuestra juventud, el vivir acá, qué significa todo esto? Entonces igual uno como que se empieza a hacer preguntas, ¿cachai? Como qué podría contar yo, como la historia de Tortel y Tortel tiene tanta magia que tú dices como no sé, ¿cachai? Como que de repente es difícil encontrar como algo para contar habiendo tanta historia en Tortel. Pero igual como que uno, como que claro, genera la alerta de que venga gente de afuera, ¿cachai? A querer contar nuestra historia y nosotros estemos acá y que no hagamos nada, ¿cachai? Solamente vivamos acá. Pudiendo ser tantas cosas. Teniendo las mismas y más capacidades. Sí, pues las mismas y más capacidades de hacer las cosas. Eso. Lo importante que yo veo, que la gente que no sabe lo que es esto, ¿cachai? Que lo vea, pues, ¿cachai? Eso yo creo que es importante. Lo que hicieron todos ustedes cuando chicos, porque yo estuve en un principio y al final, ¿cachai? No estuve en el proceso mismo, ¿cachai? Porque, bueno, usted sabe por qué, pero yo lo encuentro bacán, ¿cachai? Que la gente vea realmente cómo es, ¿cachai? Porque lo que se firmó así es, ¿cachai? Claro, se veía lindo cuando bajaban los palos por el río y todo eso, pero la gente no se imagina lo que es ese agua de glaciares que viene y lo frío que es, ¿cachai? Y lo rudo que hay que hacer para estar metido ahí en el agua, ¿cachai? Entonces eso, no sé, yo lo encontré bacán, ¿cachai? Y sí creo que va a dejar algo, ¿cachai? Y es parte del patrimonio, como dices tú, ¿cachai? Es igual, ¿cachai? Si al final es cultura, eso es lo que hacen, una cultura maderera. He visto casi todo lo que se ha hecho Tortel audiovisual y considero que esto es lo mejorcito. Y yo creo que es por la cantidad de tiempo que estuvieron los realizadores. Bueno, de entrada los realizadores fueron los mismos locatarios. Y además ustedes que colaboraron y estando más de 2 meses, creo, ¿cierto? Entonces alcanzaron a impregnarse de pequeños detalles que conforman la cotidianidad. Así que por eso el trabajo fue más certero, más intenso en lo que es como la emotividad al detalle. Creo que lo que puedo rescatar o diferenciar, hacer la diferencia con otros talleres u otras cosas que a lo mejor en las que yo he participado, es el hecho de la cercanía y la confianza que se formó, por lo menos de parte mía, con ustedes, que eso para este tipo de trabajo creo que es muy bueno porque nos da la posibilidad de pronto de poder criticar, entre comillas, el trabajo de tanto de que hacen ustedes como el que estoy realizando yo dentro del taller, para por supuesto poder mejorar y la confianza esa que yo creo que es más allá del taller y de todo eso, el hecho de crear, de conocer nuevas personas, nuevos puntos de vista, nuevas opiniones, y poder conversar acerca de eso y de muchas otras cosas, de las cosas que nos rodean, tanto acá en Tortel, en la región, en el país o en el mundo, conversarlas con respeto, yo creo que nos hace más grandes como personas, y eso creo que puedo rescatar por lo menos de la relación que se formó con ustedes y por lo menos conmigo. Bueno, se nos dio la posibilidad de poder nosotros decidir de qué íbamos a hablar, qué íbamos a dar a conocer, qué cosas se iban a decir. Entonces podríamos decir que nosotros hicimos este documental con el apoyo de ustedes, obviamente, y con los conocimientos de ustedes que ahora ya están casi parte de nosotros ya. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esta vez la historia la contamos nosotros, nosotros la contamos. Se rescató harto de historia y de cosas que
que las podría haber dicho alguien que conocía el trabajo y conocía acerca de la historia del ciprés, y no así como, no sé, como en otras oportunidades en donde puede venir cualquier gente de afuera, hace un estudio acerca de la historia, pero yo creo que esta vez sí la historia, o el objetivo que era contar la historia por gente de acá, y el hecho de haber trabajado también en las imágenes, en la edición y en la opinión, en la humilde opinión de nosotros, creo que también se logró el objetivo ese. Si usted está viendo o ya vio el documental, venga acá a Tortel a verlo con sus propios ojos. ¿De eso?